la perfecta modestia divina de Jesucristo. Cuando hablamos de la modestia de Jesucristo, entendemos que modestia es una virtud que modera las acciones de la persona. Sin duda, Jesucristo, hasta el día de hoy, es el personaje más famoso sobre la tierra, en el universo y en el cielo. En Lucas capítulo 4 y verso 37, dice que la fama del Señor Jesucristo se difundía por todos los lugares. Desde que Él comenzó su ministerio, el Señor Jesús hizo grandes cosas, prodigios, señales, portentos, enseñaba la palabra cual nadie. El Señor Jesucristo tenía poder sobre los demonios. El Señor Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza y mostró en sí cómo Él hacía grandes cosas bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre en sí mismo guardó humildad y guardó modestia. En otras palabras, Él no se creía tanto, por así decirlo. Aunque dice la Escritura, en el libro de Marcos capítulo 1 y versículo 11, que del cielo vino una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre Dios habló acerca de Jesús y dijo: en Él tengo complacencia. Luego el apóstol San Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 8, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es Dios, es la representación del Dios invisible. En otras palabras, como era el Padre, así es Jesucristo. Y también decía el apóstol Pablo que Jesús es eterno en esos versículos. Es eterno, o sea que permanece para siempre. Por eso el libro de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero también el apóstol Pablo enfatiza, ahí en Colosenses 1:15 al 18, que Jesús es la cabeza. Indudablemente, Él es la cabeza principal de la iglesia. Gloria a su nombre. Parece como que la iglesia no tuviera un líder único en el aspecto terreno o en toda la tierra. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Aunque no se ve todavía, pero pronto lo veremos. Aleluya, y alabaremos su santo nombre. Además, el escritor sagrado, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 15, enseña que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. O sea que los sacerdotes antiguos eran designados uno al año. Y dice que ellos, al entrar al lugar santo y santísimo, tenían que ofrecer holocaustos y ofrendas y sacrificios por sí mismos, y tenían que limpiarse y lavarse antes de entrar al lugar precioso de Dios. Pero Jesucristo es el único y fiel pontífice, el único gran sacerdote que no solamente estuvo aquí en la tierra, sino que fue a los cielos y se presentó al Padre como el único y gran sacerdote en favor nuestro. La gloria sea para Él siempre. Mire cuánto se dice de Jesús. Jesús es la persona más importante en todos los tiempos. Es la persona más importante en todos los libros. Es la persona más importante en todas las naciones, porque Él vive y reina y permanece para siempre. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 8, dice que Jesucristo es la piedra viva.
y la piedra preciosa. Ciertamente la gente, los hombres, en el tiempo en que Jesús vivió aquí en Israel, a veces lo despreciaron, a veces lo desecharon. Sus propios hermanos en carne lo despreciaron, lo ignoraban, no creían en él. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es la piedra viva y también la piedra preciosa. Todos aquellos que creemos en él, lo creemos de esta manera. Que él está vivo y sigue siendo vivo, y Él regresará vivo desde los cielos. Pero Él es como una piedra preciosa. ¿Cuáles son las piedras preciosas? Hay muchas. Puede ser el rubí, puede ser el diamante, puede ser el oro. Pueden ser diferentes piedras, el zafiro. Pero Jesucristo es la única y piedra preciosa, principal a los ojos de Dios y también a los ojos nuestros, porque el Señor Jesucristo se ha revelado como el Cristo precioso para nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que cuando Él nos salvó, nos miró con ojos de misericordia en la condición en que nosotros estábamos y perdonó nuestros pecados. ¿Y cuál fue la primera expresión que nosotros dimos cuando Jesús nos salvó? Le dijimos: gracias, precioso Salvador y Señor de mi vida. Bendito sea su nombre. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 1, dice que Jesucristo es el verbo de vida. Gloria a su nombre. Jesús es el verbo de vida. No hay otro que pueda dar la vida. No hay otro que pueda regalar vida. No hay otro que pueda transmitir vida. Solamente Jesucristo, su virtud, su poder, su vida misma, la puede dar a todo aquel que se entrega y le reconoce como Señor y Salvador. Pero Él es el verbo de vida, el comienzo de la vida, el principio de la vida. La vida genuina es Jesucristo el Señor. Ahora, viendo todo esto de lo que Jesús es, y Él sabía, y el Padre Dios sabía, que Jesucristo es eso y más. Siempre Jesucristo, estando vida aquí en la tierra, entre su pueblo Israel, a pesar de su fama, a pesar de lo que Él es, a pesar de lo que Él era, Él siempre guardó modestia en su corazón, modestia en su vida. Y ahora quiero participarles su posición personal. A pesar de que Él era todo eso y sigue siéndolo, dice el libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 6 al versículo 11, que el Señor Jesucristo no usurpó un lugar, no estimó ser igual a Dios. El Señor Jesucristo no trató de robar o de quitar a Dios lo que es verdaderamente Dios. Jesucristo, la revelación de Dios, no reclamó derechos de igualdad con Dios. No quiso arrebatar esa igualdad, simplemente porque Jesucristo tenía esa igualdad. Él dijo: el Padre y yo una cosa somos. Aleluya. Miren lo que es el Señor Jesús en su persona: semejante al Padre. El Padre es semejante al Hijo. El Espíritu Santo es semejante al Hijo. El Espíritu Santo es semejante al Padre. Y ellos son el Dios Trino. Alabanza su nombre. Pero el Señor Jesús, mientras estuvo aquí, no se creyó ser igual a Dios, porque Él era Dios y seguía siendo Dios. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 6 y el versículo 10. Hebreos 5, 5 al 6 y el versículo 10 nos dice que Cristo no se glorificó a sí mismo.
Cristo no se glorificó a sí mismo. Jamás el Señor Jesús se enalteció delante de la gente como los hombres lo hacen. Jesús nunca dijo yo soy el rey. No. Jesús nunca dijo yo soy el grande. Jesús nunca se autoproclamó un super profeta o un super hombre o un super enseñador. Nunca. De sus labios no salieron palabras arrogantes personales. De sus labios nunca salieron palabras autodenominándose una persona muy súper grande y diferente a todos los demás. Los personajes de la tierra, los reyes, los emperadores, los conquistadores, se llenaban de oro, se llenaban de grandeza, se llenaban de poder humano. Y ellos exigían que la gente hasta se arrodillara delante de ellos. Y hay otros que les extendían las manos para que les besaran las manos. Y querían la exaltación y el reconocimiento. Pero el Cristo, el Santo Hijo de Dios, jamás hizo eso. Aleluya. Porque Él no se glorificó a sí mismo. Hay alguien que lo iba a glorificar y era el Espíritu Santo. Alabanza a su santo nombre por siempre. Otra cosa importante, el Señor Jesucristo nunca actuó con aspavientos. Aspavientos quiere decir sin demostración excesiva de admiración. Aspaviento quiere decir sin demostración excesiva de admiración. Jesús nunca puso en su mente y en su corazón que lo admiraran. Al contrario, Isaías 53 dice, desechado como varón de dolores. A Jesús lo desecharon y no lo apreciaron. A Jesús lo desecharon y no lo miraron como una persona amable y nunca le dieron gracias. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo siempre guardó esa modestia en su vida, a pesar de su grandeza, a pesar de sus palabras, porque dijeron de Él, nunca alguien ha hablado como este está hablando. Nunca alguien enseñó como Jesús enseñaba. Los escribas se quedaban admirados de Él y le seguían para escuchar sus palabras, sus parábolas, sus enseñanzas, y decían de Jesús, ¿cómo éste sabe estas cosas? Si este es hijo de un carpintero y nosotros conocemos a su mamá y a sus hermanos, pero ¿cómo es que éste habla estas cosas? Y se admiraban del Señor Jesús, mas Él nunca quiso autoadmirarse o proclamarse una persona llena de cosas diferentes que los hombres no tenían. Tenemos como ejemplos en la Biblia, ejemplos importantes. Por ejemplo, el libro de Marcos capítulo 1 y verso 44. Puedes leer Marcos 1, 44. Ahí nos habla sobre un hombre leproso que se acercó a Jesucristo y le dice al Señor Jesús, Maestro, si quieres, puedes limpiarme. El corazón del Señor se movió a misericordia y vio a este hombre cundido en lepra. Era difícil para una persona en aquel tiempo tocar a un leproso. Pero el Santo Hijo de Dios dice, extendió su mano. Extendiendo su mano también extendió su palabra y le dijo, yo quiero. Y lo tocó a ese hombre con todo y lepra y le dijo, yo quiero, sé sano. Y en ese momento, dice la Biblia,
que el leproso fue sano. Pero cuando fue sano, el Señor Jesucristo se lo llevó aparte y le dijo: no le digas a nadie lo que he hecho. Alabanza al nombre del Señor. Ahí tenemos ejemplos de la modestia divina del Santo Hijo de Dios. No le digas a nadie lo que yo he hecho. Fue una orden que Jesús le dijo al hombre. Él le dijo: no le digas a nadie. Quédate con ese secreto, guárdalo. Simplemente yo te he sanado. Yo te he dado una nueva vida, una nueva apariencia, un nuevo cuerpo. Pero no te preocupes en andar diciendo que yo lo hice. No le digas a nadie. Más adelante usted y yo veremos cómo actúan muchos que se vanaglorían de hacer cosas frente a la gente. Tenemos otro ejemplo. Marcos capítulo 5 y verso 43. Un hombre llamado Jairo vino delante del Señor, porque este Jairo era importante. Y vino delante del Señor con una queja, con una necesidad en su vida. Y le dijo: maestro, ¿puedes ir a mi casa, por favor? Porque mi hija está muy grave, está enferma, y yo no quiero que mi hija se muera. Y el Señor Jesucristo inmediatamente se puso a la disposición de Jairo y le dijo: vamos, ¿dónde está tu casa? El hombre le dijo: sígueme, Señor, caminemos a mi casa. Ese hombre sabía que si Jesucristo llegaba a su casa, ponía las manos sobre su hija, el Señor iba a rescatar a su hija de la muerte. Pero dice que yendo en el camino se iba agregando mucha más gente. Muchos admiraban al Señor Jesús y la gente salía y se aglomeraba. De repente dice que en medio de todo aquel tumulto de gente salió una mujer que estaba enferma hacía 12 años, pero tenía un flujo de sangre, un cáncer uterino. Y salió de en medio de la multitud, dice, pero no alcanzaba al Señor. Pero esa mujer quitó tiempo, robó el momento en que aquel Jairo desesperado quería que nadie interrumpiera a Jesús, sino que se fueran para su casa directamente, porque tenía una grande necesidad. Pero también la mujer tenía una grande necesidad. Inmediatamente aquella mujer dijo: si yo tan solamente toco el borde de su vestidura, yo seré salva. Y ciertamente lo tocó. Y dice la Escritura que cuando aquella mujer tocó el borde de la vestidura del Señor, el Señor Jesús sintió que de su cuerpo salió virtud. No de su vestidura, no de su manto, sino de su cuerpo. Dice, salió poder, salió virtud para sanar a aquella mujer. Y ahí se perdieron dorados minutos. Ahí se perdió dorado tiempo. Jairo estaba desesperado. Y parece con que Jairo estaba perdiendo la fe. Inmediatamente el Señor Jesús, cuando vio que Jairo estaba en esa situación, no pongan atención por favor, Jairo estaba en esa situación, le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente, no te bajes en fe, cree solamente. En otras palabras, el Cristo que sanó a aquella mujer era suficiente para ir a sanar a la muchacha. Y entonces Jairo se quedó consolado, se fueron para la casa. Y cuando llegaron a aquella casa, el Señor Jesús se acercó a aquel lecho, a aquella cama donde estaba aquella mujer. Y dice la Escritura que aquella muchacha fue tocada por el Señor.
la levantó el Señor, con su mano poderosa. La levantó el Señor con su mano poderosa, aunque ya estaba muerta. El Señor la levantó con su mano poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe una cosa, dice la Biblia en el libro de Marcos 5:43, el Señor Jesús, después de haber resucitado a la muchacha, le dijo a todos, principalmente al papá y a la mamá: no digan a nadie lo que hice con tu hija. Alabanza al Señor. Modestia del Señor Jesús. No digan a nadie lo que hice por tu hija. Tercer ejemplo, Marcos capítulo 7, verso 36. Dice la Escritura que vino al Señor Jesucristo un hombre sordomudo. No podía hablar y no podía oír. Y dice que vino al Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesús lo vio y aquel hombre ni podía hablarle ni podía oírle, el Señor Jesucristo dice, metió sus dedos en sus oídos, dice, y escupió y puso esa saliva en la lengua de aquel hombre, e inmediatamente aquel método personal de Jesús hizo efecto en los oídos y en el habla de aquel hombre, que inmediatamente aquel hombre empezó a oír y empezó a hablar. Y yo creo que aquel hombre, cuando empezó a hablar, empezó a darle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Jesús lo había sanado. Pero Jesús nuevamente, ya que el hombre oía, le dijo: oye, no vayas a decirle a nadie lo que yo he hecho por ti. No vayas a decirle a nadie lo que yo he hecho por ti. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos enseña una humildad, un control personal, una modestia personal. Aleluya, una modestia divina. Él sabía quién era. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que venía de Dios y dependía de Dios. Pero Jesús jamás se tomó gloria para sí mismo. Cuarto ejemplo. Libro de Marcos, capítulo 8 y versículo 26. Dice la Escritura que trajeron al Señor Jesucristo a un ciego. Le llamamos el ciego de Betsaida. Marcos capítulo 8 y verso 26. El ciego de Betsaida. Cuando este hombre vino delante del Señor, lógicamente no miraba a Jesucristo. Lógicamente su vida estaba hundida en las tinieblas. La luz no la podía ver. De alguna forma este hombre estaba ciego. Pero ahí dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando lo vio y el hombre le consultó su problema, el Señor Jesús dice que puso sus manos en los ojos de aquel hombre, y en su santo nombre aquel hombre dice que abrió los ojos cuando el poder de Jesucristo impactó sus córneas, impactó sus ojos. Aleluya. Y el Señor Jesús sanó aquellos ojos y le dio ojos 20/20. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nuevamente el Señor Jesús habló a aquel hombre y le dijo: no digas a nadie, no digas a nadie lo que yo he hecho. No digas a nadie. Alabanza al nombre del Señor. No digas a nadie lo que yo he hecho. Y gracias damos al Señor, porque el Señor nos enseña a través de estos ejemplos que Él no estaba dispuesto a decir: yo soy el gran Jesús que estoy haciendo estas grandes cosas. Absolutamente que no. Él solamente vino a dar conforme el Padre le enseñaba y hacer milagros conforme el poder del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien,
Este ejemplo de Jesucristo no se ve hoy en día. Este ejemplo de Jesús no se ve hoy en día. Hay muchos personajes hoy en día que se autoproclaman y se dan gloria a sí mismos. Muchos siervos ministros de hoy vituperan el evangelio. 1 Timoteo 6, 3 al 5 nos enseña que en los postreros días van a venir estos personajes. Dice la Escritura en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 y al verso 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Verso 8 al verso 10 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día en muchas personas que dicen que predican el evangelio, pero sus fines, sus propósitos son otros. Que Dios tenga misericordia a todo ese montón de personajes que se levantan en medio del populacho, en medio de la gente, diciendo ser grandes, diciendo ser poderosos, diciendo ser fuertes y diciéndose que son famosos. Y como tienen fama y tienen muchos millones de dinero y tienen muchas cosas personales, se autoproclaman líderes excelsos. Y eso no es de Dios, porque la palabra de Dios dice en el libro segundo de Timoteo, versículo 1, dice: porque debes de saber esto, que en tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Dice que tendrán apariencia de ser limpios, de ser santos, de ser hombres puros. Eso significa piedad. Pero negarán la eficacia de la piedad. Dice, a estos evítalos. Ese es el consejo. A estos evítalos. Cuando en este tiempo encontramos personas que quizás toman una Biblia o que andan hablando de las cosas de Dios por allá, pero están llenos de avaricia, de fama, de orgullo, y están predicando un evangelio de prosperidad que no es el verdadero evangelio bíblico. Hay que apartarse de ellos, porque ni Jesucristo se vanaglorió, ni Jesucristo tomó honra para sí mismo. No, Jesús nos da el ejemplo verdadero de cómo debemos de comportarnos nosotros los siervos de Dios delante de Él y delante de la gente, esperando en su misericordia y en su palabra preciosa, sabiendo que Dios es fiel y Él permanece para siempre, pero nosotros no vamos a tomar gloria para nosotros mismos, porque la gloria es de Dios, a Él le pertenece y nosotros solamente somos siervos, vasos útiles en sus preciosas manos. Que Dios nos ayude
a ser sinceros, mansos y humildes de corazón, así como Jesucristo fue. Que Dios te bendiga. Ahí donde me estás oyendo y donde me estás viendo a través de las redes sociales, que Dios te bendiga. Guarda en tu vida la humildad. Guarda en tu vida la bendición del Señor. Guarda en tu vida como Jesucristo es y como Jesucristo sigue siendo. Humilde, sencillo y manso. Y Dios te bendecirá siempre. Dios te bendiga.